Mañana con 36 minutos, volvemos, mesa de análisis de los martes, como cada martes dijimos ya la reactivamos desde el pasado martes y la vamos a estar reactivando de aquí el próximo y también después de las elecciones. Vaya, al margen para calificar el proceso electoral, ¿no? Y se une aquí a la mesa, no, Marilena estaba ocupada con algo personal, esperemos que se reúna el próximo martes, se reportó al respecto, pero está por supuesto vigente y es un gusto recibir en el estudio a Nicolás Pineda. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nicolás, qué gusto tenerte por Pues acá de contento nuevo. de estar aquí, Luis. Muy bien, gracias. Bienvenido a tu Buenos días. casa, te trajimos vamos a traernos acá a Nicolás, dijimos, Sí, porque era obvio, ya habíamos hablado que durante el proceso él iba a esperar, por supuesto, a que evolucionara. Ya hay demasiados elementos, Nicolás, para analizar. Así que bienvenido al sí. estudio. Oscar, pues tú también hiciste falta en el estudio, hombre. Te invitamos a la siguiente. Estamos protegidos por acá y todo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luis Alberto, Nicolás y a todo el auditorio. Oscar Cerrato. Faltan, pues prácticamente que 10 días para que se acabe, 9 días. Pues lo que le queda esta semana, o sea, 5 días y los 7 de la que sigue, ¿no? Y para las campañas, pues Para las campañas son las que 9 campañas días, es el 2 de junio, ¿no? Cuando terminan las campañas, ¿no? que O viene sea, siendo que el el miércoles. miércoles por ahí, creo, ¿no? Entonces, Una nos cosa así. falta, exacto, 9 días, 8 días para las campañas y casi 2 semanas para la elección, Pues Nicolás. son 12 días para la Para la elección. elección, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el proceso, Nicolás? ¿Cómo poder calificar lo que hemos vivido los sonorenses hasta este momento? Pues mira, yo lo siento una campaña muy atípica, ¿no? Todo esto es pura perspectiva mía, ¿no? Algo así yo no soy alguien que anda dentro de los partidos, ni entrevistándome con candidatos. Yo observo los medios, ¿no? Más que nada, y lo que se ve en las calles, en este caso de Hermosillo. No he tenido oportunidad de salir al estado, a los pueblos, al sur, etc. Pero lo estoy viendo una campaña muy atípica, una campaña con poca información, con menos intensidad de campaña como estábamos acostumbrados, dijéramos, hasta hace 3 años, ¿no? Y es un poco por razones obvias, básicamente por la pandemia, por las restricciones que ha puesto a los candidatos, a los partidos en hacer sus campañas. Pero también veo otro elemento, es un elemento que no es la pandemia. Veo que el estilo de comunicación del presidente, de López Obrador, también tiende a invadir mucho las campañas y no tanto porque se meta, que a lo mejor sí se da, sino porque él acapara muchas notas, ¿no? No hay semana que saque 2, 3 notas o hasta más, ¿no? Entonces le roba mucha atención también a la agenda de los candidatos, a la agenda política, ¿no? Por un lado esto a nivel general, ¿no? Y por otro lado sí creo que se puso un poco más competitiva la campaña aquí para gobernador en Sonora, pero pues no sé, a ver, la moneda está en el aire. Yo creo que probablemente no le alcance a la alianza y no sé, yo preveo que, pues no sé, bueno, no sé si es el caso aquí de pronosticar. Sí, pienso que todavía lleva delantera Alfonso Durazo, ¿no? ¿Tú ves a Moreno Sí, Holgado? Sí. pues pudiera ser holgado, sí, pudiera ser holgado. Ahora, yo quisiera hacer dos otras consideraciones. Veo un alto riesgo de abstencionismo, ¿no? Veo a la gente poco motivada, poco informada, con poco en su cabeza de la campaña, por un lado, ¿no? Y pienso que también no se ha erradicado, con lo atípica que ha sido la campaña, eso no va a ser tan atípico. Preveo movilizaciones, acarreos, todo esto que se llama la maquinaria, sobre todo el día de la elección, ¿no? Sobre todo yo veo que Célida ha estado mostrando músculo ahí de movilización y bueno, probablemente pues van a tratar los partidos, el PRI tiene mucha experiencia en eso también, eh, de este, sí preveo que va a haber mucha movilización o mucho tratar de inducir está bien en el aspecto de reducir el abstencionismo, ¿no? De no, digamos, de ayudar a que la gente vote. Pero ahí va junto con pegado, ¿no? O sea, es un poco hacer que la gente vote y también inducir el voto de la gente
que invitan, que van por ellos, que les dan algún regalito, algún desayuno, una cosa así. Pero pues creo yo que pudiera haber mucho de eso, ¿no? Eso pues lo vamos a ver, no sé, no sé cuáles sean los límites hasta dónde se permita, pero pues siempre se ha hecho, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso, Oscar, hasta ahorita? ¿Cómo va la campaña sui generis y el tiempo en el que estamos? Y ya hace una aproximación a lo que pudiera venir Nicolás también. Oscar, hace rato. Sí, coincido parte con Nicolás, nada más advirtiéndole que predecir el futuro pues, siempre es riesgoso. Yo veo, y como lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, de que las campañas se iban a cerrar, veo una campaña para gobernador muy competitiva, donde al final del día va a determinar quién tenga la mayor capacidad de operar el día de las elecciones, porque sí hay un voto que es movilizado el día de las elecciones, y hasta donde he revisado las encuestas existe un gran número de votos indecisos. Estamos en una campaña pues muy atípica, porque ha sido una campaña con tiempos marcados distintos a las anteriores, pero también estamos en pandemia, donde los eventos tradicionales de mítines gigantescos con candidatos, confeti y matracas, pues no se han dado, y estamos viendo eventos más localizados. En las últimas 2 semanas hemos estado viendo pues, más eventos masivos, donde están tratando de mostrar el músculo en esa narrativa que crean de ya ganamos, o que vamos 2-1, o la guerra de las encuestas, lo cual pues ni ellos se las creen, la mayoría de las encuestas publicadas, porque en realidad estamos en una elección cerrada. La parte que ha sido atípica es de que vemos una campaña pues de poca propuesta, o de propuestas muy trilladas, y de poco análisis sustantivo del cómo le van a hacer, fuera de decir que vamos a otorgar más becas, vamos a pavimentar más calles, vamos a incrementar la seguridad. Vemos propuestas que para un electorado que queremos saber no solamente el qué, sino los cómo, pues nos gustaría saber exactamente qué es lo que están pensando. La otra parte que vemos finalmente en estos últimos 10 días o en esta última semana, de que el efecto de las campañas municipales van a tener en la elección, porque quienes van a operar el voto, o quienes van a incentivar que la gente salga a votar el día de la elección, pues son los candidatos a diputados locales, los presidentes municipales, y un poco que hemos visto perdido en esta campaña, pues lo que sería, o lo que se ha denominado la elección más importante, que son las elecciones de diputados federales, porque en realidad la parte medular que se ha hablado es el control quién va a controlar el Congreso Federal para tener un sistema de contrapesos que tanto urge en este país. Creo que la buena noticia es que estamos en verde, la mala noticia es de que se pueden relajar las medidas sanitarias, y lo más importante es poder llegar a un día de elección con salud, cuidando las medidas sanitarias y sobre todo eliminando el fantasma de la violencia. Hemos tenido en este ciclo electoral en todo el país elecciones donde ha habido, y aquí en Sonora no fue la excepción con el asesinato del Murrieta, pero se habla mucho de que hay intereses perversos que están buscando que no lleguen ciertos candidatos, o crear condiciones para que no se dé una elección libre. Veo muy preocupante las descalificaciones del árbitro, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que un día sí y el otro también descalifica al Instituto Nacional Electoral, pero también vemos que en Sonora se está descalificando al Instituto Estatal Electoral. Creo que a estas alturas el poner en duda
nuestros órganos electorales ciudadanizados y el tratar de desmantelar la ciudadanización de las elecciones es de alto riesgo en este largo camino que llevamos los mexicanos de una dictadura perfecta a una democracia imperfecta. ¿Cómo ves, Oscar? Perdón, Nicolás, lo que dice Oscar. Sí, pues hay un elemento que menciona Oscar que me parece también crítico, ¿no? Bueno, yo veo, te decía, veo el problema, el fantasma del abstencionismo, sí. Veo el problema de la movilización, y hay un tema que menciona él que, bueno, yo le pondría como el voto criminal, ¿no? Algo así. Ayer creo que en el Reforma salió un cartón que es como una lámina en la que se ve con balazos de ametralladora un letrero que dice vota por, y no se ve. Digamos, y creo que eso, si en algún lado está bastante vigente, es en Sonora, ¿no? Y lo hemos tenido la muestra en el municipio de Cajeme, ¿no? Pero eso nos muestra solamente la punta del iceberg, ¿no? O sea, cómo los grupos criminales están votando, influyendo en la elección, ¿no? Nadie lo va a reconocer, ningún candidato te va a aceptar. Ningún candidato va a decir si... Bueno, algunos lo han hecho, bueno, el mismo Burs lo hizo y se retiró, y bueno, Murrieta lo pagó con su vida, pero digamos, todos tienen algún tipo de comunicación o mensaje, yo pensaría, ¿no? O sea, es mi hipótesis. Sobre todo los puestos claves, municipios fronterizos, lugares carreteros, mercados de consumo, incluso hasta en los pueblos sabemos que hay mercados y hay tiradores y hay controladores y hay quien manda ahí en términos criminales, ¿no? Algo así. Y digamos, y eso es, es algo que no se menciona por los candidatos, no se habla. Ha habido propuestas y creo yo que hay buenas propuestas para mejorar la seguridad, pero yo parto de un asunto, nadie ha definido bien el problema, ¿no? Para solucionar un problema, en este caso del crimen organizado, de estas asociaciones criminales, tienes que definir bien el problema, ¿no? Y por ahí te dicen que hay un señor en Navojoa, que hay un capo por acá y un capo por allá. Alguna vez se mencionó que ya estaban todos identificados y localizados y que era cuestión de aprenderlos, pero pues no sabe uno si el problema es que no se les aprende o si con eso se agite el avispero y sería mucho peor. O si es cuestión de negociaciones y mantener la cosa baja y una especie de cooperación. Y pues todo eso está detrás de la elección. Y bueno, muy probablemente los grupos criminales incluso pues palomean, ¿no? Sí, no, y pueden inducir por la buena o por la mala, no nomás con amenazas, sino también a lo mejor canalizando recursos, etcétera, ¿no? Y todo eso yo, pues es la teoría a la que yo me suscribo, es el inicio, es el detonante de la corrupción. Después colocas un tesorero, después le haces contratos, adquieres compromisos, dejas pasar y ya no atiendes la seguridad más que con la vista gorda, ¿no? Atiendes determinados asuntos, pero no atiendes al crimen organizado, ¿no? Como ha sido la tónica y en parte ha sido la acusación también a los gobiernos anteriores, donde no ha habido realmente un Estado de Derecho aquí en Sonora, ni una verdadera procuración de justicia, ¿no? O sea, los crímenes realmente a veces solamente se persiguen los políticamente relevantes, los demás se olvidan. Si aparecen jóvenes muertos, tirados, etcétera, a veces con trabajo se averigua su identidad y punto, ¿no? Entonces, no hay mayor investigación. Se conocen a veces las redes del crimen, ¿no? Puede ser de drogas, puede ser de extorsiones de otro tipo. Bueno, para no distraerme mucho de las elecciones, ese asunto está detrás, ese asunto no se ventila en las elecciones, nadie no lo va a reconocer, por supuesto, pero pues normalmente hay ahí hay a veces entendidos, ¿no? O sea, arreglos, estrategias que no son a veces publicables, ¿no? Que no se van a ventilar,
pero pues, digamos, estamos en un estado donde tiene muchas áreas controladas y tiene muchos intereses el crimen organizado, ¿no? Totalmente, totalmente, ya lo dejó clarísimo. Oscar, para cerrar, ¿cómo ves entonces? Para cerrar, yo creo que debemos de decirlo y repetirlo cuantas veces sea necesario. Hay que salir a votar. Evidentemente es una elección de miedo, donde el tema principal de la elección es la seguridad, la salud, la economía o el cómo conservar el empleo, la educación de nuestros hijos, y todos estos temas giran alrededor de temor hacia el futuro, de temor sobre la integridad personal, de temor de la salud, en un sistema colapsado, que no ha podido atender una pandemia. Afortunadamente estamos en verde, está empezando el proceso de vacunación, llega tarde comparado con otros países del mundo, pero a diferencia de lo que menciona Nicolás, donde dice ha habido propuestas, pero después pivotea y dice no se ha definido bien el problema, veo que en esta campaña no ha habido propuestas más allá de pasajes comunes y de frases muy trilladas de que vamos a mejorar en ciertos aspectos sin tener definidos el cómo. Creo que las campañas han sido poco explícitas y se ha ido por un lado en campañas negras y bueno, por ambos lados ha habido campañas negras o campañas de descalificación y creo que los sonorenses nos merecemos, por lo menos a mí me gustaría pensar que nos merecemos que en el cierre de campaña se dejen de esas campañas negras de ver quién usa el sombrero mejor que el otro o de decir decir quién sabe hacer mejor la carne y que nos digan cosas serias del qué van a hacer, cómo la van a hacer, con quién la van a hacer, porque el tema es seguridad, seguridad y seguridad, todo esto aderezado con una base de corrupción que se está dando en todos los niveles de gobierno, el nivel federal, estatal y municipal. Ya estamos cansados y la otra parte, lo que veo perverso de las campañas es de que de alguna forma no están incentivando a que salgan a votar. Las campañas de miedo lo único que hacen es incrementan el abstencionismo. Creo que a los ciudadanos ahora ya nos toca empezar a decir la única forma de revertir esto es salir a votar y después hacer que quienes ganen vengan y rindan cuentas. No es posible de que la mayoría de la gente no conozcamos a nuestro diputado federal y a nuestro diputado local. Ojalá y sea una campaña donde rebasemos ese penoso lugar que tenemos de abstencionismo en Sonora en las elecciones intermedias. La otra parte, las elecciones, hay que recordarlo, las hacemos los ciudadanos y ya basta por parte del gobierno federal y ahora a nivel estatal de estar descalificando al árbitro. Creo que las reglas son hipercomplejas, estamos sobre reglamentados en tema electoral, pero al final del día tenemos que confiar en los procesos democráticos porque no tenemos otra vía de tomar control y poner los temas importantes sobre la mesa. Ojalá y en esta semana mejore el nivel de las campañas que hemos visto hasta ahorita. Pues le queda muy poco, veremos. Ya el martes lo diríamos cómo cerramos y ya porque vamos a estar evaluando. Prácticamente el martes vamos a cerrar la última vez el proceso electoral. Nicolás, para cerrar. Coincido en que hay que llamar a votar, combatir el abstencionismo. Yo veo necesario una pedagogía de cómo votar. Yo creo que cada quien no aprender a votar al llegar a la casilla, sino, bueno, desde ahorita debemos de ir sabiendo dónde nos va a tocar votar. Pero yo quisiera saber cuántas boletas me van a dar. Yo puedo sacar mi cuenta, pero creo que esto debe de hacerse una pedagogía social. ¿Cuántas boletas? ¿Qué viene en la boleta? ¿Cómo hay que votar para que no se anule el voto? O si uno lo quiere anular, ¿cómo anular un voto, no? Y saber cuáles son las opciones de uno, ¿no? Ya cuando tienes la boleta enfrente, porque lo que yo recomiendo a todo el elector es que sepa de antemano por quién va a votar, porque sí hay estudios que se han hecho, dicen que hay mucha gente que en la cola decide, o a veces en la misma
urna, en la misma boleta, ahí a la hora de que tiene enfrente la boleta, ahí decide, bueno, o a veces se cambia, ¿no? Pero sí saber de antemano cómo se va a votar, ¿no? Y tratar de hacer un voto consciente, razonado. Creo que es sobre todo la elección federal es muy importante. A mí me parece muy importante que haya contrapesos, que no todo sea de un solo color. Eso, pues solamente, digamos, en el extremo de los casos, pues es el nivel soviético, ¿no? Entonces hay que ponerle contrapesos a los gobiernos, y yo sé que ahora van a ser muy importantes las personas, ¿no? Entonces, conocer también los perfiles. Yo desconfío mucho de las propuestas, hay que escucharlas, pero no es todo, ¿no? Sí creo yo que aquí tenemos no se ha hecho suficiente contraste por los candidatos, pero sí hay mucha diferencia entre los candidatos. Muchas veces por lo que las consecuencias que traen atrás, no necesariamente por sus propios perfiles, ¿no? Y esa es la situación. Pues va a estar muy interesante, exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, exacto. Falta mucho el contraste, la propuesta, salvo los esfuerzos de medios aislados, creo que se ha quedado ahí. A los mismos candidatos no les ha interesado mucho contrastarse. No le han querido mover al agua, ¿no? Exactamente. Los mismos candidatos no han dado para decir, no, mi propuesta es mejor. No, hombre, nada. No se ha dado una ver. Yo soy mejor por esto, o un compáralo. Nada es nada. Los mismos candidatos se han prestado a esta anomia, a esta elección tan amorfa, tan sui generis y tan peculiar que tenemos. Gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias, Oscar. Pues gracias, buenos días. Buenos días. Muy buen día. Gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información